Uy, 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 uy. Ya está, ya está. No te mates. Hombre, algo de aquí. Mecenas. Ah, la cantante de ópera. Que sube que nos cantean. La de Ría de Ría. Uy, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme presentarme. Soy Manuel Montesinos Arlandi. Del Colegio de Arquitectos me han pedido que venga esta tarde a hablarles de mi obra y de mi vida. Y la verdad es que no me he podido negar. Del colegio, efectivamente, me he traído a mi familia, como pueden ver, para que ellos me ayuden a recordar, porque yo ya tengo muy mala memoria. Y así no me dejaré nada importante. ¿Verdad, padre? Sí, hijo, pero permite que me presente. Hola, soy Juan Montesinos Torres. Nací en Mora de Cabra, un pueblecito pequeño de Teruel. Y fui maestro de obras públicas hasta que fui a Valencia a trabajar y allí conocí a mi querida esposa y nos casamos. Buenos días, soy Francisca Arlandi Barceló. Nací en Valencia pues conocí a Juan, nos casamos y allí nacieron nuestros dos primeros hijos, que son Manuel, aquí tengo, y Teo. Luego nos fuimos a Teruel y en Teruel ya nacieron Encarnita la niña y Valero el pequeño. Efectivamente, yo fui el mayor de los 4 hermanos. Nací en Valencia en 1838. Estudié en la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid y nada más licenciarme me presenté al puesto de arquitecto provincial de Castellón y me lo concedieron. Teodoro, por favor. Hola, hijos míos. Buenas tardes a todos. Yo soy Teodoro. Nací en Valencia en el año 1843. Y la verdad, tengo que confesaros que estudié mucho. Alcancé el título de doctor en teología, como os podéis imaginar, y me licencié en filosofía y letras. Como podéis ver, fui ordenado sacerdote y ejercí aquí, en la ciudad de Castellón, donde se me auguraba un gran porvenir. Y además, decían que era un gran orador. No es que lo diga yo, lo decía la prensa de la época. Encarnita. Hola, yo soy Encarna y nací en Teruel en 1846 y fui la única chica. Yo soy Valero Ignacio y al igual que mi hermana Encarnación, también nací en Teruel en 1853 y estudié leyes. A los 2 años de venirse Manuel, nos vinimos toda la familia. Bueno, se vino hasta mi madre y todo. Y cuando llegué a Castellón, madre mía, qué desilusión me llevé. Es que era una... Acércate el micro. Es que era una población primera, o sea, agrícola completamente. El índice de alfabetismo era altísimo. Y yo decía, madre mía, Manuel, ¿cuánto trabajo te queda? Sí, sí. Bueno, hay gente que decía... ¿Pero ese no es el gafe? ¿Cómo que el gafe? ¿Cómo que el gafe? Ya estamos con esa cantinera de que yo era gafe. Miren, la muerte forma parte de la vida. Además, ¿en qué familia no se ha muerto alguien? Pues yo fui la primera, con tan solo en 1846, bueno, mentira, 66, ¿qué digo yo? Claro, como fui la primera a morir, me di un golpe a la cabeza y mal. Que nada, que me morí. Bueno, es que en el siglo XIX había muchas enfermedades, compréndanlo.
yo fui la siguiente. No sé si fue de la pena o que me tocaba, pero me morí también enseguida. Bueno, a ver, es que antes la gente se moría muy pronto, ¿eh? La gente vivía menos tiempo, ¿eh? Convendrán conmigo. A los 3 días de mi madre, morí yo. Con tan solo 20 años, como en mi hermana Encarnación. Bueno, es que en el siglo XIX, además de enfermedades, también había casualidades. Y a los 4 meses morí yo. A la edad de 30 años, tanto estudiar para qué. Una vida truncada. Ya sé lo que están pensando, ya sé lo que están pensando. La verdad es que 1873 fue un annus horribilis para nosotros. Yo estaba acojonado, la verdad. Padre y yo nos quedamos solos y apesadumbrados. Pero al año siguiente todo cambió. En noviembre me casé. Les presento a mi esposa, Asunción Ibáñez Vilarroch. Así es. Yo tenía 27 años y Manuel 35. Nos casó don Juan Bautista Cardona Vives. ¿El de la placita? En la iglesia de Santa María. Mi suegro fue el padrino y mi madre la madrina. Enseguida me quedé embarazada y en las vísperas de la Navidad de 1875 di a luz un niño. Concretamente el 17 de diciembre. ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Qué feliz que me sentí! Pero a los 2 días del parto, la cosa se complicó y morí. En mi lápida puede verse que morí a los 29 años y 7 días. Aquello fue un mazazo enorme. ¿Se imaginan? Oigan, pero no soy el único viudo del mundo. Además, tengan en cuenta que los partos de entonces no son como los de ahora, en que hay más higiene, más profesionales y más máquinas que ayudan a las madres en el trance. Aquello fue un mazazo, pero de los buenos. A partir de ese momento mi hijo se dedicó por entero a su trabajo y a cuidar al hijo, al que también bautizamos con el nombre de Manuel. Sí, padre. Incluso me metí en política. Durante un breve periodo de tiempo llegué a ser alcalde de esta ciudad, de Castellón de la Plana. Pero de lo que estoy muy orgulloso es de mis grandes proyectos arquitectónicos. La Iglesia de la Trinidad, las escuelas pías, el Hospital Provincial de Castellón, acabé el cementerio de Castellón, la cárcel modelo, menuda cárcel. Hijo, me parece que ya no existe. ¿Cómo que no existe? Pues vaya, qué pena. Tenía planta panóptica, que como todos ustedes supongo que sabrán, porque serán arquitectos supongo, es una visión según la cual un único guardián desde un punto de la prisión puede vigilar todas las galerías donde están todos los presos sin que ninguno de ellos pueda verle a él. Magnífico. Y también fui el artífice de la Plaza de Toros de Castellón. ¡Menuda plaza! Creo que la acabamos en 1887. Tenía una cabida para 13.000 personas en una ciudad que en ese momento tenía unos 25.000 habitantes. Más de la mitad de la población de la ciudad cabía en ella. Miren, es como si ahora ustedes hicieran un campo de fútbol de 90.000 personas. Oigan, no me digan que mi plaza de toros tampoco existe. ¡Sí! ¡Ole! Bueno, también hice casas particulares. Estoy especialmente orgulloso de la Casa Halcón, en la Plaza de la Independencia. La Plaza La Farola, que conocen ustedes, de estilo medievalista. Y también la Casa Fabra, en el Carrer d'Amunt, la calle Alloza, que conocen ustedes, con un mirador modernista con motivos florales en forja. Pero bueno, ya está bien de hablar de mí, y es hora de que hable mi hijo, que también fue arquitecto. Manuel, por favor. Gracias, padre. Permítanme que me presente. Mi nombre es Manuel Montesinos Ibáñez y también fui arquitecto. Como han escuchado, me crié con mi padre y con mi abuelo. Mi abuelo, que cuando yo tenía 14 años, ¿a que no lo adivinan? Falleció. ¡Ya era hora! Oigan, que ya era muy mayor, ¿eh? Ya era muy mayor. Bueno,
Estudié arquitectura en Barcelona y también llegué a ser arquitecto provincial como mi padre. Trabajé mucho en Benicàssim, proyectando casas en el Paseo Pérez Bayer. De lo que hice en Castellón, bien poco queda. Bueno, lo más importante, el Palacio de la Diputación en la Plaza de las Aulas. El problema es que el original del palacio quedó destruido en la guerra. También trabajé en Villarreal, proyectando almacenes de naranjas y el velódromo Gumbau. Y bueno, ya muchas más cosas que ni me acuerdo, padre. De lo que sí que me acuerdo es de que me instalé a vivir en Castellón y me casé con una viuda guapísima, pero con un nombrecito, María del Rosario del Cacho Madramañ. Querida. Hola, buenas tardes. Yo es que pertenecía a una familia muy acaudalada de la ciudad. Me casé en Benicàssim, en el complejo de Santa Rita, cuando yo tenía 32 años y Manuel 40. Y debo decirles que aporté de mi matrimonio anterior una niña, Helenita. Esa soy yo. Sí, y a los 4 años nació nuestro Enrique, un bebé precioso. Que murió de meningitis al poco tiempo. Es que había mucha mortandad infantil. La verdad es que entonces pensé que nada podía ir a peor, que no se podía ser más desgraciado. Pero me equivocaba. Menos mal que Helenita fue como una nieta para mí. Y yo también te quería mucho, abuelito. Ay, querido suegro, a peor fue la cosa, porque después de la muerte del niño, acusaron a mi marido de falsificación, malversación y fraude. Y lo metieron en la prisión que usted hizo. No, pero cuéntalo todo, que me exculparon y volví a trabajar. Sí, y te volvieron a abrir expediente por tu mal comportamiento. ¡Ay, Manuel! ¡Qué vergüenza! A Valencia nos tuvimos que ir para evitar las habladurías. Menos mal que yo para entonces ya me había muerto. Bueno, eso ya fue un mazazo para mí. Y la verdad es que ya no me recuperé. Es que ya no volví a ser el mismo. Así que decidí dejar de trabajar y me pedí una excedencia. Y a los 3 años fallecí y me fui a reunir con mi padre. Normal, tanto disgusto. Entonces yo heredé los bienes de ambos y la Diputación me concedió una pensión de 21.000 pesetas al año. Mi familia me decía que despidiera a las criadas y al chofer. ¿Al chofer no? Claro, eso no entraba en nuestro pensamiento. Así que debo de decirles que a pesar de eso, cuando la guerra lo perdimos todo. Pero eso sí, conservé a una criada y al chofer, hombre, al chofer sí. Después de fallecer mi marido, yo aún tardé 22 años en abandonar este mundo. Y mi hija Helenita, muchos años más. ¿Ya tienen claro quién es el gafe? Muy chulo, Bona vesprada a tots. Bona vesprada. Soc Juan Rayo Segarra i us vull presentar a la meva esposa Concepción Guinot. Hola, un plaer. Estic molt contenta de que coneguen el meu marit i la seva tasca, perquè el meu marit era un arquitecte molt important. Sí. Ai, a més, era un home molt treballador. Fora i dins de casa. Vam tindre 10 fills. És cert, per a què negar-ho? El cas és que, no sé si vostès coneixen, que en els anys 20 l'Ajuntament de Castelló va acordar fer un carrer nou. El van denominar
avinguda Caputxinos. Com passava per allí la Sèquia Major, van aprofitar per a canalitzar-la. I a més van plantar per el mig moltes palmeres. Per això els castellonencs la coneixen també per les palmeretes. Moltes famílies van fer allí la seva casa, la van construir. I jo, quan vaig acabar la carrera, pues també vaig construir el meu estudi i habitatge. I allí vam disfrutar de la nostra vida, amor. Sí, és veritat. El meu Juan era molt conegut i molt estimat en tot el Raval Sant Fèlix, perquè tota la seva obra va ser per el passeig Caputxinos i els seus voltants. A més, era popular perquè sempre anava en bicicleta. A les obres, en bicicleta. A l'Ajuntament, en bicicleta. A l'Ajuntament, vostès diran, a l'Ajuntament? Ah, sí. El meu Juan va ser tenint alcalde de l'Ajuntament des de 1948 fins 1950. Encara es poden observar alguns edificis des que vaig dissenyar en l'avinguda Caputxinos, inclús en la plaça Cardona Vives. Ai, tot edificis meravellosos, tot ho feia bé. Per favor, calla, Ai, mira, que no farem una cosa? Pegarem una volteta per la ciutat, que és la nit de l'art, i segur que està tan preciosa com tu, amor de la meua vida. Gràcies, estimat, gràcies. Ara, va, anem a veure si esta nit fem el que fa 11. No! ¿Cuánta gente? Hombre, Francisco, qué alegría verte. Hola, Juan. Jo també m'alegre molt de veure't. Com està el teu fill i el teu net? Buah, nuestra historia ya la hemos contado. Ahora te toca a ti. Pero permite que te presente. Este señor es Francisco Tomás Traver, uno de los mejores arquitectos que ha tenido esta ciudad. Molt amable, Juan, molt amable. Però no exageres, que la cosa no espera tant. Claro que sí. Cuéntales cómo te sacaste la carrera de arquitecto. Miren vostès, com que jo pertanyia a una família nombrosa, amb pocs recursos econòmics, vaig haver de treballar com a paleta mentre feia els estudis secundaris. Més endavant, la Diputació em va pagar una beca i vaig poder estudiar a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i de Madrid. Quan vaig acabar els meus estudis, vaig treballar per a diferents pobles de la província: Vila-real, Vilafranca, Benicàssim, Benassal. I de les obres que vaig fer en aquests pobles, jo en destacaria algunes, com per exemple el campanar de Vilafranca o el cementeri de Benicàssim. Del que vaig fer a Castelló, del que més orgullós estic és de l'Institut Ribalta. Un magnífic edifici amb 3 accessos ben diferenciats. També vaig treballar a Madrid. Vaig participar en el disseny de l'edifici de l'Equitativa i també vaig participar en el projecte del monument al rei Alfonso XII al Retiro. De fet, quan vaig dissenyar l'edifici del Banc de Castelló, em vaig inspirar en el de l'Equitativa. Sí. També vaig construir, jo el vaig dissenyar, l'Hotel Suizo a la Porta del Sol. I també vaig fer moltes cases particulars. Francisco, tu obra perdurarà. Gràcies. Molt amable. I ara què et pareix si m'acompanyes a fer una volta per la ciutat, que avui està preciosa? Pues anem. Anem? Vinga. Però quanta gent ha vingut? Que barbaritat. Bé, bona vesprada a tots. Dicen que me presente.
jo sóc Lluís Ros d'Ursinos, fill del magnífic arquitecte Godofredo Ros d'Ursinos, que segur que sona. Bé, es presente a la meva estimada dona, Clotilde Tusó, Lile para los amigos. Ella me ayudará a recordar. Buenas tardes. Miren, perdonen que les hable en castellano, pero soy aragonesa y aunque he vivido muchos años en Castellón, la verdad es que nunca he conseguido hablar bien valenciano. Pero, bueno, les cuento. Luis estudió la carrera de arquitectura en Madrid y cuando terminó la carrera fue arquitecto municipal, primero en Burriana y luego en Castellón. Y bueno, no es porque sea mi marido, pero Luis era un arquitecto muy versátil. Mire, en 1914 proyectó la Casa Idrola en la calle Luis Vives. Seguro que la conocen como la Casa de la Bombilla. Un ejemplo clarísimo de la que se llama arquitectura parlante. Está claro por qué, ¿no? Així és, així. Bueno, però també vas projectar amb un caràcter més historicista, més modernista, el casino carlista de Vila-real. Bueno, també la càmera al carrer Cervantes, la càmera de la Propietat al carrer Cervantes. Bueno, i més austera, la càmera agrària a l'avinguda de Lledó, que segur que molts de vostès no s'han adonat que a un lateral de la façana n'hi ha un escut de la Segona República. Bueno, también hizo muchas viviendas particulares. Me gustaría destacar algunas. Miren, en la calle Colón, Casa Sopes, de estilo Art Deco. Es una casa que está situada justo al lado del Banco de Bilbao. Ahora creo que abajo hay una tienda de ultramarinos finos. Eso es. Y luego también me gustaría señalar en la calle Mayor la Casa Roch, la de Pilarita, que hace esquina con la calle Campoamor. Una casa muy bonita. Y también en la calle Mayor hay otra casa preciosa, es la Casa de Roch, que aunque tengan el mismo apellido, no tienen nada que ver unos con los otros. Esta está justo enfrente de la Plaza Santa Clara, que tiene una galería de madera preciosa, preciosa. La de Carmen Félix? Sí. La de Carmen Félix. Bé, però bueno, ja està bé de parlar de mi. Bueno, no, porque quiero también decirles que junto a otro magnífico arquitecto castellonense, como fue Vicente Traver Tomás, hicieron la nueva Diputación Provincial y la Iglesia de la Sangre. ¿Te habías olvidado, Luis? Ara sí, ja han parlat prou de mi, perquè així Godofredo Ros d'Ursinos, mon pare, no ha pogut vindre i ell sí que era un arquitecte espectacular. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué es lo que va a hacer? Muchísimas cosas. Bueno, les quiero decir que también como Luis estudió en Madrid la carrera de arquitectura y fue arquitecto municipal de Castellón hasta el año, desde 1877 hasta que se jubiló en 1923. Bé, també va fer al barri Balta la caseta Neomudéjar, que segur que saben quina és. És una caseta que me pense que és com una cafeteria. Sí, que està enfront de la fonteta ixa de l'estanc. També va fer l'església de la Sagrada Família i una més xicoteta al carrer Sant Roc que se diu l'església de la Soledat. Boníssima. Molt bonica. Que ara, per cert, m'han dit que és d'una església de romanesos i que la tenen molt ben cuidada. Mira, qué bien, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Bueno, sin duda alguna, su obra más emblemática y que todo Castellón conoce es el Teatro Principal. Pero permítanme que les hable de una casa que
a Luis y a mí nos parece preciosa. Es un chalet, mire, Sí. he traído una acuarela que pintó una amiga mía. Lille, de la Sí, para que ustedes la vean. Y ahora les explicará a mi marido dónde está, porque yo esa zona de Castellón no la conozco mucho. Y les invito a que vayan a verla, porque es un chalet precioso. Miren. La pradera. ¿La conocen? Exacto, la pradera. La pradera. La pradera. Està, perquè no sàpiga on està per la part de darrere del cementeri, la quadra Borriolet. Eso es, detrás del cementerio, sí, efectivamente. Y bueno, Es que sigue estando. para el mismo propietario, que tenía muy buen gusto, hizo también la famosísima Casa de las Cigüeñas en la Plaza de la Independencia, que les tengo que decir, no son cigüeñas, son garzas. Y luego también hizo otras obras que quizás no sean tan espectaculares, pero que a mí me parecen muy bonitas, como Casa Gascó, ¿verdad, Luis? Al carrer Mig. Sí, casi al lado de las Cuatro Esquinas. Y también en la calle en medio, al final de la calle en medio, La Purísima, la Academia de la Purísima. la Academia de la Purísima, obra que hizo junto a su hijo. Es también muy, muy bonita. Bé, i ara, si et sembla bé, la meva dona i jo anirem a pegar un passeig per Castelló perquè la ciutat està molt engalanada. Ay, sí, A está, veure si trobem está preciosa. Podemos acercarnos al casino a ver si hay algún amigo o algo. algú conocido. Sí. Vinga, bona vesprada. Bueno, que pasen bien la tarde. Hola, buenas tardes. Uy, qué alegría. Soy Mercedes Maristán, señora de Maristán. Imagínense qué casualidad. Mi marido es el gran arquitecto Francisco Maristán. Él hoy tenía asuntos muy importantes y no ha podido venir y me ha mandado en su nombre y yo encantada. Hola, Mercè. Hola, Mercè. Hola, Mercè. Hola, Mercè. Hola. ¿Por qué no nos cuentas qué hizo tu marido por la ciudad de Castellón? Bueno. Acabaría mucho antes contando lo que no hizo, porque mi marido fue trabajar día y noche sin parar para conseguir que esta ciudad fuera lo que es hoy en día, arquitectónicamente hablando, claro. Mi Paco nació en Barcelona en 1897, en una familia de navieros muy importante. Estudió arquitectura y cuando aquí salió el concurso para reformar y renovar el casino antiguo, se presentó y lo ganó. ¿Cómo no iba a ganarlo? Si es el mejor. Y luego vino aquí en 1922 y ya se quedó. Se quedó aquí. Tengo entendido que cuando Francisco Tomás Traver dejó su cargo de arquitecto municipal, que lo hizo por causa de la edad, tu marido ocupó su puesto y lo ocupó hasta su muerte. Uy, sí, es verdad. Y si no hubiera muerto, todavía estaría allí trabajando. Que el pobre se murió con 53 años. Imagínense si no hubiera muerto tan joven, no habría hecho falta ningún arquitecto más, que él lo hubiera hecho todo. Era muy innovador. Y entonces durante la República hizo muchos proyectos Art Deco. Como por ejemplo, miren, ahí en el Paseo Ribalta está el templete de la música, que bueno, tengo que decirles que hoy, gracias a la señora Arqueta, hemos salido del cementerio y hemos venido aquí, que ella nos saca de vez en cuando. Y hemos venido paseando por el Parque Ribalta. Y yo tengo que decir que una manita de pintura al templete sí que le hace falta, ¿eh? Digo yo creo que sí. Porque si lo viera mi Paco, bueno, también hizo una escuela nacional allí en el Parque Ribalta, que ya no está.
y luego una vivienda que tiene los carneros de Miquel Pascual. Tiene 2 carneros en la fachada y está en la plaza de Tetuán, porque era una carnicería y todavía está. Después ya, una vez acabada la guerra, pues entonces ya se volvió más serio en las construcciones, porque tuvo que aceptar pues en ese momento que había pues una inspiración que les obligaban a que todo fuera mucho más serio, y ahí hizo el bloque de San Roque, que está enfrente de la plaza de Teodoro Pascual, hizo esa, y también las residencias que hicieron allí. Eso es todo lo que hizo ahí. Muy... ¿Y el estadio? Bueno, es verdad que se me había olvidado, como tengo que contar tantas cosas, que él hizo hasta un estadio, el estadio del Castalia, ese lo hizo mi Paco. Pues te voy a dar una mala noticia, ese estadio ya no está, Mercè. Ay, por favor, que no salga de aquí, que no se lo diga, porque como se entere mi Paco, le coge un disgusto de verdad, porque cada vez que se entera de algo que ya no está, uy, lo lleva fatal. ¿Y la Torre Maratón? La torre sí, la torre la tenemos todavía. Ay, menos mal. No saben la alegría que me da que la Torre Maratón todavía esté. Eso lo hizo inspirándose después antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí los gobiernos inspiraron a los arquitectos para que fueran monumentos muy grandes, y él se inspiró ahí sobre todo en los arquitectos de Alemania y de Italia. Mercè, tengo entendido que también hizo unos cuantos cines aquí en la ciudad. Sí, bueno, para que vean que hizo muchas cosas. Pues sí, hizo el Goya, el Rialto, el Rex y la fachada del Saboya también. Y también hizo el mercado de abastos, inspirándose en el pórtico que tiene el ayuntamiento, que ahora también lo están reformando, eso se pondrá muy contento. Y luego, ¿qué más cosas hizo? Muchas cosas. Incluso hizo villas en Benicàssim, que para inspirarse, como era así de trabajador, pues él se fue a San Sebastián y a Biarritz. Hizo 2 villas preciosas. Una fue la Villa Dávalos, en estilo montañés, y luego la villa de mi amiga íntima María Juan, Villa María, que la hizo en estilo noucentista. Madre mía, sí que hizo cosas, Mercè. Sí. ¿Te parece que nos demos una vuelta por la ciudad? Pues miren, sí que nos vamos a dar la vuelta, pero me van a dejar que les diga una cosa que también hizo para que vean lo completo que era mi Paco. Que le pidieron que diseñara el último escudo de aquí de la ciudad de Castellón. Que por favor, díganme que aún es el mismo, porque si no me lo dudo. Dígame, Teodoro, ¿es el mismo? Mercè, es el mismo escudo. Ay, no sabe lo tranquila que me quedo. Y así mi Paco se pondrá muy contento. Y ahora sí, ya les he contado para que vean cómo es él. Y nos vamos a dar una vuelta. Pues sí, humildad, hija, humildad. Ay, vámonos a dar una vuelta. Buenas tardes. La señora Maristani les habrá tenido contentos, ¿verdad? Sí. Hay que ver, qué buena señora. Yo soy el arquitecto José Jimeno Almela. Es para mí un honor estar en este edificio, un edificio histórico de esta ciudad, la casa de Isabel Ferrer. Esta mujer, como ustedes bien saben, fue la que trajo la cultura, sobre todo a las mujeres, a las niñas. Hizo un colegio de niñas. Tenemos la suerte de que sea el colegio oficial de arquitectos. De todas maneras, me han llamado para que hable de mí. Perdón.
¿Se oye mejor? Sí. ¡Oh, qué bien, qué bien! La técnica, la técnica. Bueno, como yo les decía, soy arquitecto y político en esta ciudad. Estudié en Barcelona, en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y saqué mi título de arquitecto, en una época en que el modernismo era lo más importante que existía en Cataluña. Lo traje aquí, quizás sea uno de los representantes más importantes en Castellón en el modernismo. Hice muchísimas cosas, pero hay un edificio que ha marcado, que es el que le hice a Dávalos. Al Ezequiel Ábalos le hice el edificio que ahora está en la Fundación Dávalos Flecha. Ese es un edificio modernista. Luego también hice sus talleres, hice un montón de edificios en esta ciudad. Algunos han quedado y otros, como es lógico, ya han sido destruidos. Pero no les voy a hablar más de mi vida de edificación, porque estos arquitectos que han hecho antes han hecho tantas cosas que a mí me dejaron pocas, y las pocas que quedan son mías. Pero le contaba también que he tenido una vida de político, fui alcalde de la ciudad. Después, en el momento en que la ciudad fue conquistada por el nuevo bando, y fui durante 9 meses alcalde de esta ciudad. Durante ese tiempo me comporté lo mejor que pude, lo hice lo mejor que supe, y fui destituido en el momento que la guerra terminó. Y ahora no les quiero alargar más esto, sino que sencillamente les voy a leer un escrito que han hecho los compañeros conmigo. Permito, voy a poner esto en algún sitio, porque si no se cae. Aquí está. Con su permiso. Dice así: palabras a los arquitectos del presente. Estimados colegas de este tiempo nuevo, desde los siglos donde reposan nuestras manos ya quietas, pero no nuestro espíritu, os enviamos esta carta. No nace del polvo ni de la nostalgia, sino de la inmortalidad que concede la arquitectura. Ese arte que no muere mientras un muro siga en pie o mientras las sombras sigan cayendo sobre el umbral del bien trabajado. Vosotros, arquitectos de Castellón, herederos de una ciudad que amamos, ya sabéis que ser arquitecto no es levantar muros, es dominar el espacio, pues el volumen y el vacío son nuestra verdadera materia prima. Nuestra misión es crear edificios donde las personas encuentren un entorno perfecto, cómodo y agradable. Quienes amamos esta ciudad sabemos que las obras verdaderamente importantes no se identifican por una calle o por un número, sino por su propia esencia. Ánimo y buen hacer, colegas. Castellón y sus habitantes lo merecen. Con las admiraciones de quienes nos precedieron en el noble arte de construir mundos, firma la carta Godofredo y Luis Ros d'Ursinos, Manuel Montesino e hijos, Francisco Maristani y señora, ¿dónde está la señora? Está por ahí. Francisco Tomás Traver, Pon Rayo Segarra, y en el nombre del resto de los compañeros yo, José Gil Almeida, dado en Castellón a 8 de marzo de 2026. Muchas gracias por escucharnos y